Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a hacer un último ejercicio de circuitos de primer orden y en este caso lo que tiene de particular el circuito pues es el tipo de fuente que tenemos. El tipo de fuente pues no es una de las fuentes, por decirlo así, conocidas o variaciones de las conocidas. No es una fuente continua, no es una fuente alterna o una fuente alterna modificada. Tampoco son fuentes que tengan formas de onda periódica, como alguna que hemos visto, sino que es una fuente cuyo valor es una función exponencial. Bueno, pues en este circuito lo que nos dice es que tenemos un condensador C que está cargado inicialmente con una cierta carga que produce en sus armaduras una tensión de 100 voltios y que en un instante de tiempo t igual a 0, un instante de tiempo inicial, pues se va a conectar a la fuente de una resistencia. Y lo que queremos saber es cómo evoluciona la tensión en el condensador para t mayor o igual que a 0, de acuerdo con las referencias que tenemos aquí en la figura. Bien, pues el circuito a primera vista parece un circuito de primer orden. ¿Por qué parece un circuito de primer orden? Bueno, pues como os decía, mediante la cuenta de la vieja o la regla esa para andar por casa que tenemos, como vemos que existe un condensador y ninguna bobina, pues el circuito parece de primer orden, pero lo que hay que hacer es establecer la ecuación diferencial. ¿Qué ecuación diferencial? Pues la ecuación diferencial cuando el circuito está funcionando para t mayor o igual que 0. Y el circuito en este caso, el interruptor se cerrará y tendremos un circuito de esta forma. Bueno, pues vamos a establecer la ecuación diferencial, definiremos una intensidad y aplicamos mallas. Realmente esa malla yo creo que no tiene mucho misterio, y esa malla lo que nos dice es que la tensión de la fuente tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la tensión del condensador que estamos buscando. No utilizo la intensidad de malla porque como necesitamos la tensión del condensador y en realidad la ecuación de malla es una ecuación de tensiones, la dejo tal cual. Y luego la intensidad, que es la intensidad del condensador, pues se hace por la derivada de la tensión del condensador respecto al tiempo. Si sustituimos aquí, ¿qué tenemos? Pues si sustituimos aquí tenemos la ecuación diferencial que tenemos que resolver, que será que sub g de t será igual a ¿quién? Pues será igual a r por c por la derivada de u sub c respecto al tiempo más u sub c de t. Lógicamente, esta ecuación, en la que aparece la función sin derivar y la derivada, el grado más alto de la derivada es d elevado a 1, derivada primera. Luego es una ecuación diferencial lineal, obviamente, no homogénea, de coeficientes constantes, ¿vale? Y de orden 1. Luego, efectivamente, el circuito es de primer orden. Bien, en cuanto a la solución, pues la solución que vamos a proponer es una solución del tipo que la tensión del condensador va a ser una solución particular, perdón, una solución de la homogénea más una solución particular. La solución de la homogénea, pues la solución de la homogénea sabemos que va a ser la solución de esta ecuación diferencial y que la solución de esta ecuación diferencial sabemos que es una exponencial en el que el coeficiente del exponente es la raíz de la ecuación característica o del polinomio característico. ¿Vale? ¿Quién es el polinomio característico? Pues el polinomio característico es RC por S más 1, de donde la S es igual a ¿qué? Pues la S es igual a menos 1 partido RC, que es la pinta que tienen todas las raíces de este tipo de ecuaciones de circuitos RC. Bien, ¿qué más hay que decir aquí? Pues lo único que hay que decir aquí es que si sustituimos los valores de RC, la R es igual a 50 ohmios, la C es igual a un microfaradio, pues esto de aquí es igual a menos 20.000. ¿Menos 20.000 qué? ¿Patatas? Pues no. Menos 20.000 segundos a la menos 1. ¿Vale? Como las unidades son las de una frecuencia, pues por esa razón a veces a esa raíz se le llama frecuencia natural del circuito. ¿Vale?
¿vale? Porque tiene unidades de frecuencia. Bueno, pues ya tenemos la homogénea. La solución de la homogénea la reservamos aquí, como dicen los cocineros. Ponemos k por elevado a menos 2000. Esta solución, aunque yo a veces no lo voy a poner, pero lógicamente vale para cuando el circuito está conectado, no cuando no. Y por otro lado tenemos la particular. Bueno, la particular, ¿qué tiene de particular, valga la redundancia? Pues lo que tiene de particular es que la función de sub g no es una función para el que hayamos calculado un permanente, ¿vale? No entra dentro de los permanentes típicos de ondas DC o de ondas AC, sean las senoidales o, como en otros ejemplos hemos visto, pues alguna cuadrada o alguna trapezoidal o alguna senoidal recortada, sino que es una onda que no tiene ciclicidad, sino que es una exponencial. Bueno, pues mucho ojito con esto porque he visto gente que realmente alucina. ¿Y alucina en el sentido de qué? Pues alucina en el sentido de que se coge y se mete toda la teoría de un tirón en 3 días o en 4 días y confunde, pues no sé, confunde Pekín con Nueva York, como hacen también algunos, o confunden el Polo Norte con el desierto del Sahara. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque esto no es ningún fasor giratorio, ¿vale? Ni esto se puede descomponer de esta forma, ¿vale? Esto es una burrada. Y esto es no haber entendido absolutamente nada del régimen estacionario senoidal. Y esto no lo he visto en un examen, ni en dos, ni en una docena, ni en 20, sino en más. ¿Vale? Esto no es ningún régimen estacionario senoidal. ¿De acuerdo? Los vectores están en el dominio de la frecuencia compleja y los vectores están en J, ¿vale? No en E elevado a lo que sea. Bueno, pues cuidadito con esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hecha esa consideración, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos obtener una particular y no sabemos su régimen estacionario? Es decir, no sabemos, y aunque sirva de broma, el régimen estacionario exponencial. Pues cuando no sabemos eso, lo que hay que recurrir es al método de coeficientes indeterminados. ¿Qué nos dice el método de coeficientes indeterminados? Pues el método de coeficientes indeterminados nos dice que la solución particular matemáticamente se debe parecer bastante, o debe tener bastante similitud a la excitación que nosotros tenemos. Fijaos que esto no es nuevo, lo hemos hecho en continua, diciendo que las excitaciones, perdón, que la respuesta a las excitaciones van a ser constantes, o lo hemos hecho en régimen de alterno, en régimen de estacionario, diciendo que las excitaciones tienen que ser senoidales. ¿Vale? Por tanto, ¿qué solución vamos a proponer aquí? Pues matemáticamente lo que vamos a proponer es una solución que ¿qué? Pues una solución que se parezca a la excitación que tiene. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Y cómo resolvemos? Pues simplemente se resuelve sustituyendo la ecuación diferencial. Si sustituimos en la ecuación diferencial, ¿qué queda? Pues lo que queda es que la fuente de excitación, que son 500 por elevado a menos 500t, tiene que ser igual a ¿quién? Pues tiene que ser igual a RC por la derivada de esta solución, que sería, pero me falta signo menos, pues RC por menos 500 por K sub 1, ¿más qué? Pues más esta solución, ¿vale? Bueno, pues el elevado a menos 500t lo podemos eliminar. ¿Y qué obtendremos de aquí? Pues de aquí obtendremos que K sub 1 será igual a ¿qué? Pues K sub 1 tiene que ser igual a 500 partido por RC por menos 500 más 1. Si hacéis la operación en este caso, esa constante K sub 1 pues vale 512,8 voltios. Luego, nuestra solución particular será 512,8 por elevado a menos 500. Ya tenemos la solución particular, ¿vale? Luego, la respuesta completa tiene que ser la suma de esas dos.
La U sub c de t que yo estoy buscando es la homogénea, k por elevado a menos 20.000 t, más 512,8 por elevado a menos 500 t. ¿Qué es lo que me falta? Pues lo que me falta es conocer una una solución, condición inicial. Condición inicial o de contorno. ¿Y qué es lo que sabemos de condición inicial o de contorno? Pues sabemos cuál es la tensión del condensador un instante antes. Que sabemos que nos han dicho que es 100. Y si es 100, de acuerdo a la regla 1, y aquí podemos aplicar la regla 1 porque la tensión en un condensador tiene que ser igual a la tensión que después. ¿Qué hacemos? Pues aquí tenemos el problema de Cauchy, sustituimos. Lo que tendremos es que la tensión en el instante del tiempo Tc2 más, que se da igual, perdón, hay tanto 500 que se da igual a 100. ¿A quién debe ser igual? Pues acá por e elevado a menos 2000 t por 0, que será 1, ¿más quién? Pues más 512,8 por elevado a menos 500 por 0, que también es 1. Luego, ¿qué resulta? Pues resulta que la K es igual, lo voy a poner así, a 100 menos 512,8. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque ahora al sustituir lo vais a ver mejor. Yo tendría que esto de aquí sería igual a quién. Pues sería igual a 100 menos 512,8 por elevado a menos 20.000 t más 512,8 por elevado a menos 500 t. ¿Vale? Esto para t mayor o igual que 0. Bien, ¿por qué lo pongo así? Pues una de las cosas que os aconsejo es, en circuitos más complicados, comprobar, por ejemplo, los valores iniciales. ¿Los valores iniciales de esa solución cumplen? Bueno, pues si t es igual a 0, esto es 0, esto es 0, tendríamos 512 menos 512 con el 512 de aquí detrás que se van, y lo único que nos quedaría sería efectivamente el 100. Luego, efectivamente, esto sí que cumple. Y hay un segundo comentario que pedía en el dominio de la transformada de Laplace, y es que aquí se distinguiese, decía el circuito, entre el régimen permanente y transitorio. Bien, ¿cuál sería el régimen transitorio? Pues el régimen transitorio sería hasta que esta solución, la que tenemos con el exponente de 20.000 t, que es la que viene de la homogénea, pues hasta que esta solución pues prácticamente se redujera a lo que decíamos, pues que se redujese solamente al 5% o aproximadamente al 1,8%. ¿Vale? Ese sería el régimen transitorio. ¿Cómo determinaríamos ese régimen transitorio? Pues calculando la constante del tiempo. ¿Entendido? 4 veces eso sería la duración del transitorio. Y la pregunta es, ¿y cuál es el régimen permanente? ¿Cuál es la solución en régimen permanente? Bueno, pues la solución en régimen permanente sería la e elevado a menos 500 t. Es decir, la solución en régimen permanente, con lo que tenga por aquí, es la particular. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que esa exponencial también va a decaer en algún momento, o se va a hacer muy pequeña en algún momento. Sí, pero es que el régimen permanente es lo que sucede en el circuito cuando nosotros le excitamos con una fuente. Si en un circuito la fuente, al cabo de unos milisegundos o segundos o minutos, va desapareciendo, pues en el circuito desaparece la excitación. Pero eso no quiere decir que no haya una particular, ¿vale? O una permanente, es decir, la permanente es la solución particular. Luego la permanente que tenemos en nuestro circuito, esta es la solución en régimen permanente. ¿Y la solución en el régimen transitorio cuál es? Pues esta de aquí, la suma de las dos, la permanente más la transitoria. ¿Entendido? Bueno, pues nada. El siguiente ya será de circuitos de segundo orden. Venga, hasta luego.